Hoy vengo a presentaros un libro precioso, muy bonito que tengo aquí, que os voy a enseñar. El libro de Charles Rivera. Este libro fantástico, aquella guerra, aquella escuela, este pueblo, Sestao. Contempla todo lo que ha sido el pueblo desde el año 1800 hasta 1895, como veis aquí. A mí este libro me ha encantado. Es un libro muy ameno de leer, hay muchísima información interesante y con Charles he estado pues esta semana. Le he hecho una entrevista y te voy a poner. Trata sobre la historia que tenemos en este magnífico pueblo y que de alguna manera refleja algunas vivencias que tanto yo como la gente de este pueblo ha vivido a lo largo de los años. Empieza en 1800 el relato y acaba por 1985. Bueno, pues mejor que él nadie, ahí nos ha explicado un poquito todo lo que ha sido esto. Os voy a explicar un poco de qué trata el libro. El libro empieza en 1800 con la llegada de las fuerzas napoleónicas invadiendo España, pasando por Hendaya y recalando en Bilbao también. Después de que Napoleón pues le echaran de España y perdiera la guerra, Sestao siguió avanzando. Entonces los bandoleros que estaban agrupados por todas las encartaciones, ya que las encartaciones pues era un lugar donde encartados, que se cree que encartados significa forajidos, rebeldes, etcétera, etcétera, se escondían. Pues bueno, los bandidos de aquella época realizaron un gran papel a la hora de luchar contra las fuerzas de Napoleón. Después de eso, pues bueno, llega Fernando VII y Fernando VII pues impone otra vez lo que fue la Santa Inquisición, llevando a la gente a la cárcel, al patíbulo y a las hogueras también. Y de alguna manera ahí, cuando Fernando VII muere, vamos a la Primera República, que ya sabemos cómo acabó, y a partir de ahí, bueno, empezamos ya en el siglo XX, que bueno, que Sestao ahí tuvo un gran papel en lo industrial, bueno, tanto en lo industrial como también en lo cultural, y de ahí se va repasando foto a foto toda la historia de Sestao y bueno, de la margen izquierda y de Bilbao también. Se toca también parte de lo que es Vizcaya, y ahí ya nos metemos en la época franquista, que bueno, sabemos todo lo que pasó en la época franquista, y sin acritud pues he tratado de recoger un poco las vivencias mías, las de mucha gente de Sestao y de España en general o del Estado en general, que la recojo en este libro, ¿no? Que consta de 364 páginas con muchas fotos. También se recoge en la segunda parte los niños de la guerra, aquellos niños que bueno, que el gobierno vasco, el Lehendakari Aguirre, quiso mandar a diferentes países de Europa y que 4.000 de ellos fueron a Inglaterra, a Southampton concretamente, en el mítico barco Habana. La verdad es que este es uno de los capítulos que a mí más me ha gustado del libro, esto que nos está contando Charles, los niños en el buque La Habana, y la verdad es que la vivencia que vivieron, y aunque ya la conocíamos, bueno, pues está bastante detallado y es muy interesante de leer en el libro. Seguimos con los niños de la guerra, cuando abordan, entran en el barco, suben al barco ahí en Santurce y llegan a Southampton. Allí en Southampton pues se les llevó a un campamento, que aquello parecía pues con tiendas de campaña, un pueblo indio, de los que veíamos o los que vemos en las películas del oeste, y allí ya les empezaron a desperdigar y a llevárselos por todo el Reino Unido, desde el norte al sur, del este al oeste, y empezaron ya a adoptarles. Hubo familias que adoptaron niños de la guerra, muchos de ellos ya no volvieron de allí porque sus padres pues habían muerto, habían sido matados durante la guerra, otros volvieron porque Franco les quería repatriar aquí, y los padres debían firmar una solicitud de repatriación de los niños. Uno de esos niños fue mi padre. Como muchos padres o abuelos de los estatorras que hoy vivimos o hemos vivido aquí, y llegó en unas circunstancias que claro, él ya no sabía si sus padres vivían o no vivían. Esa era la pregunta que muchos niños hacían ahí en Inglaterra, si las familias de ellos vivían, porque claro, las noticias no llegaban como hoy en día, que tenemos noticias en stream, tenemos también periódicos, televisiones de todo el mundo. Allí las noticias eran muy escasas y por aquel entonces los niños pues vamos, pensaban que ya no volverían más al País Vasco, y bueno, en el 39 ya volvieron haciendo una ruta bastante larga y muy penosa, porque de Inglaterra pasaron el Canal de la Mancha, de allí les llevaron a París, en París cogieron otro tren hasta Hendaya, y luego ya en Hendaya los servicios, las maestras y los servicios sociales ingleses
ingleses se lo tuvieron que dar a los servicios de la Cruz Roja, que fueron los encargados de repatriar al País Vasco a los niños, llevándoles después a los de Bilbao, a la Diputación de Bilbao, y allí les recogieron sus padres. Y bueno, luego ya nos metemos en la época de Franco, ya mi generación, y bueno, nuestra generación pues de alguna manera también vivimos la posguerra y vivimos el franquismo, y vuelvo a decir, esto lo digo sin acritud, he recogido aquí unas vivencias tanto republicanas como franquistas de lo que pasó, sin acritud, sin menospreciar a nadie, y el que lo lea pues bueno, que saque sus propias conclusiones. Después de mucho tiempo esperando tener la oportunidad de comprar un libro sobre la historia de Sestao, con fotos de Sestao, ahora tenemos esa oportunidad con el libro de Charles Rivera. Cuenta historias de Sestao acompañadas con imágenes. Es un libro muy atractivo, tiene mucha lectura, podemos pasarlo muy bien y podéis pasar por Bolsos Austri a comprarlo. Todavía quedan unos cuantos ejemplares, pero bueno, es una tirada limitada, por lo que hay que aprovechar la ocasión. Y así, después de comprar el libro, queréis echar un vistazo de todos los artículos que tenemos y aprovechar las promociones que tenemos, pues mira, mejor que mejor. Bolsos Austri en la Gran Vía de Sestao. Ahí habéis escuchado las palabras de Fernando, que os están esperando para que vayáis a ver todo lo que tienen. Buen género y buen precio. Y de paso, te pasas por Fruta Salada a comprar algo. La verdad es que hay por ahí algún proyecto muy interesante y no puedo menos de también mandarle un saludo cordial a Luis Casas en relaciones públicas de todo este asunto. Así que un saludo para Luis, muchas gracias Charles Rivera por haber escrito este libro, y es un verdadero placer poderlo presentar aquí en nuestro querido pueblo Sestao. Que no sea el último y que sigamos haciendo libros. Nada más por ahora, como siempre os digo, hasta el próximo vídeo. Saludos de Javier García. Adiós. I like it.